Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentarles un trabajo acerca del derecho colectivo y la seguridad social. Mi grupo y yo hemos decidido para esto exponer algunos conceptos básicos, claves, y luego visualizarlos con jurisprudencia y alguna sentencia de tutela para poder apreciarlos de mejor manera. Sin decir más, voy a hablar acerca del derecho colectivo. Pero para esto primero hay que recordar una diferencia y es entre lo que es un conflicto jurídico y lo que es un conflicto económico. Pues bien, el conflicto jurídico, como su nombre lo indica, es aquel que se versa sobre el alcance de una norma, sobre la interpretación de una norma, piénsese en una ley, en una convención, en un pacto, etcétera. Mientras que cuando hablamos de conflictos económicos, hablamos más bien sobre reivindicaciones, es decir, algo que no se tiene en el momento, pero que se lucha por tener. Pues bien, el derecho colectivo puede definirse como la rama del derecho laboral que se encarga del estudio y regulación entre grupos de trabajadores, las relaciones entre grupos de trabajadores, perdón, y sus empleadores o grupo de empleadores. Ahora, hay que ver que esos grupos de trabajadores no necesariamente deben estar organizados por sindicatos. Y también tiene que verse que esta materia está inmensamente regulada en convenios internacionales, en el bloque de constitucionalidad, la propia constitución política y demás fuentes del derecho laboral. Pero lo que nos debe interesar ahora mismo es cómo se protege este derecho colectivo desde la Constitución. Pues bien, hay que remitirnos al artículo 38 y al artículo 39 constitucional que hablan acerca del derecho de asociación en general y el derecho de asociación sindical en específico. También nos remitiremos a la Convención 87 de la OIT e incluso al propio Código Sustantivo del Trabajo, su artículo 353. El derecho de asociación en general es un derecho de carácter constitucional y fundamental para poder buscar esas garantías comunes que tienen los ciudadanos en una sociedad políticamente organizada. Pero bien aterrizándolo al margen del derecho laboral, obtenemos ese derecho de asociación sindical, que viéndolo desde la perspectiva del derecho colectivo, es aquel que se encarga de regular los temas que versan sobre creación y desarrollo de organizaciones sindicales y demás organizaciones de trabajadores. Muy a pesar de esto, pueden existir actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical por parte del empleador, algunos de los cuales han sido depurados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pueden ser, por ejemplo, estos. Y pues bien, para apreciar cómo funcionan estas obstrucciones y cómo hace la Corte Constitucional para efectivamente proteger el derecho colectivo y por supuesto el derecho de asociación sindical, vamos a remitirnos a la sentencia de tutela 619 del 2003. En el caso concreto sucedió que el presidente de la subdirectiva de Bolívar del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, Sintraelecol, en coadyuvancia de alrededor 230 afiliados al sindicato, interpuso acción de tutela contra la electrificadora del Caribe S.A., es decir, Electricaribe, para lograr la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, movilidad del salario y libertad de asociación sindical de la organización que representa. Pasaba aquí que Electricaribe clasificaba a los trabajadores del distrito de Bolívar en convencionados y corporativos, siendo unos los que estaban afiliados al sindicato y otros los que habían renunciado a tal. Ahora bien, respecto a esta clasificación se decía de que aquellos que se llamaban corporativos se les otorgaban varios beneficios como primas y aumentos salariales de los cuales no gozaban los trabajadores sindicalizados, cosa que de alguna manera apremiaba a que no se afiliara al sindicato, a desincentivar la afiliación al sindicato. Y como vemos, eso dice la cláusula contractual en pantalla. Pues bien, la Corte entonces analiza, entre otras cosas, la procedencia de la acción de tutela en los casos de vulneración o bien para la protección del derecho fundamental a la libertad de asociación sindical.
En síntesis, la Corte aclara que siempre que se reclame la vulneración o amenaza del derecho a la libertad de asociación sindical, es viable acudir mediante acción de amparo en razón a la situación de subordinación e indefensión en la que se encuentran los miembros de un sindicato respecto de su empleador y en atención a que no existe un medio idóneo ni eficaz para en estos casos provocar el cese inmediato de la violación de este tipo de derechos. En últimas, la Corte concluye con este caso que cuando se obstruye o dificulta el acceso del personal a la afiliación de un sindicato, sea con beneficios económicos a los no afiliados, o sea condicionando la afiliación, o sea incluso negando el acceso a la información, se está entonces dentro de estos actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical y por ende ante la necesidad de amparar esto. Ahora bien, se hablará sobre cómo versan los convenios de la OIT con respecto al derecho colectivo. El primero que se expondrá de estos convenios de la OIT es el número 87. En el número 87 se busca la trascendencia sobre los derechos de los trabajadores al elegir las asociaciones que suscitan y protejan sus intereses laborales. Este convenio está estructurado en 4 partes. Primero, en la libertad sindical. Segundo, protección del derecho de sindicación. Tercero, disposiciones diversas. Y cuarto, disposiciones finales. Este convenio 87 se aprobó y fue incorporado mediante la Ley 26 de 1976 en Colombia. Artículo 39. La Constitución establece que el reconocimiento jurídico, no su existencia, se produce con la simple inscripción del acta de conformidad con el artículo antedicho y en concordancia con el artículo 2 del convenio 87 de la OIT. Derecho a la libertad sindical no es absoluto y el legislador ostenta una amplia facultad de configuración en materia de establecimiento de tipos penales. Existe una provisión genérica de expedir medidas tendientes a limitar el derecho de asociación sindical o entorpecer su ejercicio concreto de conformidad en concordancia con el artículo 2 y 8.2 de la Convención 87. Por otro lado, tenemos en la Convención del 98, año 1949, que se tiene como principal objetivo sanear la protección contra la segregación o discriminación que sea proclive a mermar la emancipación sindical. También se busca promover la protección a las organizaciones de trabajadores y, por supuesto, a la de los empleadores, contra todo acto de intervención de uno con respecto a la otra. Así es como lo fue expuesta al haber sido aceptada y ratificada en nuestro ordenamiento jurídico. Un artículo que captó la atención sobre este convenio fue el quinto, ya que expone el alcance de las garantías de acuerdo con los principios establecidos en la Organización Internacional del Trabajo. Sigamos con el tercer convenio que tenemos en la lista, y este es el 151, promulgado en el año 1978. En este convenio se pretende buscar la protección del derecho de sindicación y salvaguardar los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Busca brindar protección a los empleados públicos contra todo acto de segregación o discriminación contrario al sindicalismo, es decir, antisindical, con respecto a la relación que tiene con su empleo, por lo que se busca fomentar y defender las organizaciones de los empleados públicos, y estos derechos sindicales están relacionados con las libertades cívicas. Además, como ya se dijo, se busca la correcta aplicación en la gerencia corriente, es decir, las vertientes imprescindibles para que se pueda aplicar en la administración pública. Esto se dará a los empleados que gocen los derechos civiles y políticos para el ejercicio de la libertad sindical. Que realizaremos para la regulación de lo colectivo es el convenio número 154, divulgado en el año 1981. En este se establecen los tratos, la negociación colectiva en el sector público y también en el privado. Se citará el artículo 2 de este convenio para exponer lo que se pretende con la negociación colectiva. Artículo 2. Para los efectos del presente convenio, la expresión de negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones de empleadores.
por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra, con el fin de A. Fijar las condiciones de trabajo y de empleo, B. Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o C. Regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Hola profesora, soy Andrea Ochoa y hoy voy a explicar sobre la seguridad social. El día de hoy estaremos hablando sobre la historia de la seguridad social en Colombia. Así que empezaremos con ¿qué es la seguridad social? La seguridad social es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley. Este es un sistema que cubre eventualidades como la de la alteración a la salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y el de subsidio familiar. Hagamos nuestro recorrido en 1819, donde tal vez esta fue la primera vez que alguien habló sobre seguridad social, y ese fue el Libertador. Él en su discurso en Angostura dijo: el sistema de gobierno más perfecto es el que comparta mayor cantidad de bienestar, de seguridad social y de estabilidad política. Todo esto se inició con los Montepios militares. Estos eran organizaciones castrenses del gobierno español. Estas se implementaron también en la América, más que todo en Colombia, y proclamada la independencia, tales instituciones continuaron vigentes hasta el año 1827. El desamparo de varias familias de quienes fallecieron en la guerra de la independencia y posteriormente en las campañas libertadoras, se creó la Ley 9 de 1843, aquella que establecía asignaciones o prestaciones económicas a favor de las viudas de los militares fallecidos en servicio. También establecía un fondo con los descuentos de los sueldos y pensiones de los generales, jefes y oficiales del ejército. En abril de 1855 suprimió la institución del Montepio Militar, pero eso no duró mucho, ya que la ley del 7 de diciembre de 1890 crea nuevamente el Montepio Militar, y sus bases fueron las mismas de las leyes anteriores, pero con unas ciertas modificaciones. Dentro de las modificaciones entraron los fondos, asignaciones y pensiones para viudas y huérfanos de los militares fallecidos en su servicio activo. El 5 de diciembre, la Ley 153 de 1896 dio una nueva reglamentación en lo relativo a los fondos, aumento de ganancias o pensiones. Además, definió la naturaleza del Montepio y lo estableció como una institución de carácter público nacional. Yéndonos un poco más adelante, la Ley 29 de 1905 y la Ley 29 de 1912, ambas nos proponían un régimen de pensiones, el primero a favor de los magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia mayores de 60 años y el segundo a pensionar a las viudas de los ciudadanos que hayan desempeñado la presidencia de la República. En la Ley 86 de 1923 podemos ver la primera licencia, por así decirlo, ya que nos hablaba de que consagraba que todo empleado público nacional tendría derecho a la mitad del sueldo que devenga mensualmente hasta por 6 meses, cuando por consecuencia de enfermedad contraída en el servicio agravada por causa de se hallara imposible. En 1936 se presentó un proyecto de ley sobre la reforma a la Ley de Accidentes de Trabajo y se dictaron disposiciones sobre jubilación y bonificación del retiro. En el mismo año se presentó un proyecto de ley de la Caja de Seguridad Social para cubrir los riesgos de enfermedad, invalidez prematura, vejez y maternidad. En 1950 sucedió uno de los actos más importantes de la historia laboral, y es que se expidió el Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se establecieron múltiples normas como la jornada de trabajo, descanso obligatorio, las prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional e higiene y seguridad en el trabajo, muchas de las cuales son aplicables hoy. Ahora nos vemos con la Ley 100 de 1993. Esta busca regular el gran sistema de la seguridad social en Colombia. Este se divide en 5 libros: el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales, de Servicios Sociales Complementarios y de Disposiciones Finales. Esta ley cuenta con 6 principios básicos para su ejecución: eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación. Se creó el FOSIGA. ¿Pero qué es el FOSIGA? Es el Fondo de Seguridad y Garantía. Este es un fondo creado por la Ley 100 de 1993 y este depende del Ministerio de Salud y Protección Social, al que contribuyen todos los ciudadanos. El FOSIGA se encarga de administrar los recursos derivados de tales contribuciones, es decir, estas son originales del llamado régimen contributivo, orientándolos con el fin de lograr una atención sanitaria prioritaria y de calidad para todos aquellos que la requieran. Día sexto de la cuarentena, mes tercero. Unas voces me dicen que tengo que hablarles sobre el sistema de seguridad social colombiano. Para hablarles de este tema, primero tienen que saber que en 1993 salió una ley la cual regula este tema, la Ley 100, promovida por Álvaro Uribe Vélez. Como todo en el mundo, nada es perfecto. Este sistema contrae muchas falencias, especialmente en el sector de pensiones. Uno de los principales problemas es la inequidad que existe entre el régimen individual de aportes y el régimen de prima media. Debido a que en el régimen de prima media, el cual maneja el Estado como un régimen público, en lo que aporte la persona se quedará y será su aporte vitalicio, más que en el individual variará dependiendo. Como todo en la vida, todo tiene fortalezas y falencias. El sistema de seguridad colombiano tiene lo mismo. Para mi concepto, una de las mayores fortalezas que tiene el sistema de seguridad colombiano es el principio de universalidad. Entendamos que el sistema de seguridad colombiano tiene demasiados principios. Encontramos el de universalidad, el de equidad, el de integración y encontramos también muchos principios importantes como lo pueden ser el de continuación. La Ley 100 no es la única que regula esto. La ley estatutaria números 1751 del 2015 también regula lo que es el sector de salud. Entrando un poco más en lo que es la universalidad como un principio, es el que le da a todas las personas, sin importar raza, sexo o condición, la posibilidad de tener salud. Esto se logra a través de regímenes muy importantes. El primero es el régimen subsidiado, el cual subsidia al gobierno a través de lo que ellos consiguen de los impuestos. El segundo es el régimen de contributivo. El régimen contributivo es el donde una persona contribuye a través de sus aportes financieros para tener una salud, además de contribuir para su pensión. Y derivado del contributivo encontramos el beneficiario, que es el que permite mantener la unidad del núcleo familiar y la protección de este mismo. Porque las personas no trabaja o no puede ser subsidiado o no tiene las condiciones para ser subsidiado, este puede entrar como beneficiario de uno de los contributivos para también tener salud. Esto es lo que yo considero como la mayor fortaleza que tiene el régimen contributivo en la parte de salud. Ahora, pero nada es perfecto. El régimen de pensiones, a diferencia que el de salud, no contempla el principio de universalidad. Esto afecta directamente a todos los colombianos. ¿Por qué? Porque es que se ve condicionada la pensión, teniendo una edad, teniendo que recaudar cierta cantidad de dinero y de trabajo y de meses trabajados para poder obtener una pensión. Entendemos que la pensión es vitalicia y es necesaria para que todos los colombianos puedan descansar en lo que nosotros llamamos su adultez mayor. Pero si la persona, como en Colombia, y esta es una falencia, no puede conseguir trabajo o no trabaja todo el año, sino que trabaja 4 meses al año, no va a poder contribuir lo suficiente a pensiones para poder lograr una pensión a la edad que se supone que está estipulada para poder pensionarse. Eso es una de las mayores falencias y entonces, en resumidas cuentas, encontramos 4 cosas muy importantes. La primera, la Ley 100 es necesaria para poder regular y unificar todos los regímenes de seguridad social.
Segundo, el sistema de salud, aún con falencias y con una alta privatización, sigue siendo de cierta manera efectivo debido a los principios que lo cubren, como el de universalidad, continuidad o equidad. Encontramos que también está el sistema de pensiones, mas este encuentra falencias debido a que no contempla los principios de universalidad, más que es condicionado y es inequitativo entre los regímenes públicos y privados. Y por último, encontramos que el principio más importante que provee este sistema es el principio de universalidad.